Gratísimo día en la presencia del Señor. La Iglesia Apostólica Guadalupana y las comunidades Caminando con Yeshua les invita a escuchar el Evangelio del día. Sábado 23 de octubre del 2021. No quiero la muerte de malvado, dice el Señor, sino que cambie su conducta y viva. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas capítulo 13 versículo 1 al 19. En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo que los galileos cuya sangre virtió Pilato con la de los sacrificios que ofrecía. Jesús le contestó: ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no, y si no se convierten todos parecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que era más culpable que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo esta parábola: uno tenía una higuera plantado en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no los encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré abono, a ver si da fruto. Si no, la cortarás. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira que el Evangelio lo inicio antes, previo a eso. Hay esa aclamación ante el Evangelio y me gusta esta frase: no quiero la muerte del malvado, dice el Señor, sino que cambie de conducta y viva. Eso es lo que queremos nosotros en medio de las comunidades. En medio de las comunidades no se desean entablar y crear disputas entre los miembros de ellas. Yo sé que en las comunidades existen diferentes temperamentos, diferentes tendencias, diferentes, no digo estrato social porque pertenece a la misma unidad. Pero como individuo estamos hechos con diferentes características. Lo importante no es esas características, lo importante es que confluyamos todos en un mismo ideal y en un mismo deseo de hacer crecer la comunidad en la cual estamos participando. Estamos llamando Lucas invita a la exhortación de nuestro quehacer en medio del contexto, para poder recrear una armonía. En esa medida estamos construyendo el reino de Dios. El reino de Dios no es pensado etéreamente por allá en el séptimo cielo, salir allá hasta el reino del cielo de Dios allá en esa nubecita. No, bajémonos de las nubes. Esa construcción del reino de Dios está aquí, plantado en medio de nuestras comunidades, en medio del contexto. Por lo tanto, debemos recrearla. Yo sé que no somos amigos de todos y nadie nos obliga a ser amigos de todos, pero sí a contextualizar en medio de nuestras diferencias, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras limitaciones. Podemos entrar en un diálogo para poder recrear en la zona o en la comunidad donde estemos interactuando una buena armonía. Y para eso estamos los ministros,
los ministros consagrados. Y para esto está la comunidad en pleno, para recrear ese reino de Dios contextualizado en medio de cada una de las comunidades. Llamado a perseverar, llamado a no estar condenando a los demás, llamado a ser una unidad en medio de todas esas diferencias. Oremos para que el Señor, en su infinito amor y su infinita misericordia, que es ese año que le pide el viñador al dueño de la viña para poder dar fruto. Pero para poder dar fruto hay que abonar, hay que estar en medio, hay que construir, hay que insistir, hay que estar ahí. Porque si dejamos la viña al amparo de otros elementos o de otras variables, es lógico, no te va a dar fruto. Oremos para que el Señor, a través del Espíritu Santo, nos fortalezca. Sea esa oración, sea ese abono que necesitamos para construir en diferentes comunidades que viven esa disparidad, esa discusión. Ayer decía, no estamos para dinamitar, estamos para dinamizar en presencia de Dios. Que los pastores, que la feligresía hablen el mismo idioma a través del Espíritu Santo y construyamos comunidades sanas, construyamos comunidades santas en la presencia de Dios, caminando bajo el mismo objetivo. Oremos por todos los enfermitos. Sigo orando por los enfermitos de Cali que causa dolor, que muchos se van al encuentro del Señor pero sin ser atendidos en su último sacramento, que llama la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es límite, ya se van, no, es unción de los enfermos. Muchos han salido de su enfermedad a través de la unción de los enfermos. Acompañemos, llamemos a los sacerdotes y si alguien nos va a escuchar para entender nuestro enfermito. Nosotros estamos en esa disponibilidad. Por los que fallecieron el día de ayer, y en esta noche ya está terminando, son como las 5:30 de la mañana, algo parecido. Para que el Señor perdone sus pecados y los acoja en el reino de los cielos. Damos gracias también a Dios. Me decía Lola ayer que la llamaba a preguntar por su mami. Lola, ¿cómo está tu mami? Gracias, padre, está mejor. Hay que irla ya le dan de alta en la clínica. Démosle gracias al Señor. Es una señora de 100 años para arriba. O sea, hay que disfrutar la experiencia de doña Refa, que es la mami de Lola, por todos los que están sanando. Dale gracias al Señor, porque ahí está su actuar, está su acción. Amén, amén, amén. Amigos de la Iglesia Guadalupana, siempre estoy insistiendo porque cuando uno ve el texto, habla sobre unidad, habla sobre el testimonio, habla sobre lo importante de actuar en la comunidad, actuar de manera buena para poder construir y poder crear ese reino de Dios donde los necesitamos, que es concreto, que es en medio de las comunidades. Y así esas comunidades se unen. Nos vemos en el día de mañana. Bye bye en la presencia del Señor.